bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo. Y hoy vamos a hablar de Cábala. Pero antes que alguno diga, uy, Cábala, ¿qué tema? Mi enfoque va a ser desde la pregunta a nuestra invitada que están viendo ahora mismo. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Hola, hola Aurelio, ¿cómo te va? Le estaba comentando a los amigos que el enfoque que le quiero dar a esta charla es poniendo el acento en la cuestión de que es una mujer la que escribe de Cábala. Estamos acostumbrados a que los libros y los comentarios, la formación es muy masculina, es un terreno muy ganado por el hombre en la tradición hebrea, pero en el caso tuyo, Ruth Perkovich, lo pronuncio bien, Ruth, ¿no? No me equivoco, tú Perfecto, me perfecto, corregís. excelente. Ambos argentinos, así que el tú lo vamos a dejar de lado y nos vamos a tratar de vos. Claro, Eh, Vamos a decirle a los amigos, investigadora de Cábala y Psicología Aplicada, profesora de Misticismo Judío y Meditación, estás diplomada por la Universidad Hebrea de Jerusalén en Estudios Judaicos y Literarios, eres consultora psicológica junguiana, bien digo, y periodista de investigación. Has creado un método que se llama Cábala Terapéutica, das cursos online y por supuesto tienes un canal en YouTube que es Terapia Revolucionaria terapia y revolución. y Revolución. Sí. Terapia y Estamos revolución. hablando del cambio del nombre del canal y ahí se me olvidó un poco. Pero bueno, Terapia y Perfecto. Revolución. ¿Qué nombre? En fin, bueno, vamos a ir descubriéndote a través de esta charla que yo pretendo que sea sustancialmente interesante para especialmente aquellos que están por fuera, que nunca se metieron, que no conocen, y también para aquellos que, sabiendo, tengan la voz de una mujer compartiendo esta información. Empecemos por un lado. Todo esto parte por un libro tuyo que se llama La Rosa del Charón, Meditaciones y Secretos de la Cábala, que están ahí viendo en pantalla nuestros amigos, Aquí está. y que a mí me despertó suma curiosidad. Primero, bueno, el título, para aquellos que están dentro de la temática de la Cábala, no les va a extrañar, pero para todos los demás, digamos que la Rosa de Sharon es ¿qué? La rosa del Sharon dentro de la Kabbalah representa lo que es el estadio más denso, más sólido, más bajo, más material, incluso representado por el árbol de la vida, es decir, a través de la sefirá que se denomina Malhut, que es Ujú. precisamente la parte física, la tierra, lo sólido, lo material. Entonces, el libro en general y el título específicamente trabaja la íntima relación y la importancia de este ámbito físico material, que es de donde partimos para drenar energía espiritual y hacer todo lo que querramos hacer, ya sea recibir, ya sabemos que Kabbalah significa recibir, ¿no? Ujú. Ya sea recibir energía de lo alto, recibir bendiciones o equilibrar incluso esas energías. Entonces, la rosa del Sharon representa un poco eso y esto dicho expresamente también por el Zohar, es decir, la rosa del Sharon ocupa un lugar en el trono de Dios y Dios se sienta en Malhut. Dios se sienta en el ámbito material. Esto es muy importante porque sobre todo dentro de la Kabbalah muchos creemos o muchas personas creían que todo estaba ligado únicamente a lo espiritual. Y Ujú. en realidad, tanto lo espiritual como material son dos caras de una misma moneda. Ujú. No hay diferencias aquí. La única distancia que podemos llegar a comprender dentro de esto es una solidez y una sutileza que nos diferencian, pero ya sabemos que así como es abajo es arriba y así como es arriba es abajo y no se mueve una mota de césped aquí abajo sin que primero se haya movido allí arriba. Con lo cual, esa es la intención del título, ¿no? De la rosa del Sharon, que representa esto incluso desde el Zohar. Ujú. Estoy pensando
referido a la cábala, cómo ha tenido un impulso en los últimos tiempos y ahora una explosión absoluta y el interés de la gente que, que le atrapa, ¿no? Su interés, su atención. Y tú dices que lo primero que hay que hacer para entrar en tema, nos referimos a la cábala, hay que leer el libro más importante de cábala, no para la cábala, sino el libro más importante de cábala, que, oh sorpresa, es la Torá. Así Y es. esto lo afirmas ¿por qué? Bueno, primero, primero porque no solo es así, sino porque toda la construcción de la Kabbalah propiamente dicha y de la Kabbalah teórica, luriánica, y de la Kabbalah práctica, que podríamos decir de aulafia o meditativa, incluso la profética, proviene de ahí. Es decir, una persona que tiene la capacidad de leer en 4 niveles, es decir, en los niveles del pardés, la forma literal, alegórica, exegética y secreta de la Biblia, tiene acceso a toda la información, incluso aquella que está secreta o que es oculta. Entonces, sin haber leído, sin haber pasado primero por una lectura, aunque sea mínima, o con un maestro que sepa hebreo y que le explique algunas cosas del Génesis y que entienda que las traducciones no son lo mejor para el estudio de la Kabbalah, es suficiente incluso para empezar a aprender Kabbalah. Yo entiendo que hay mucha gente que le gusta empezar por el final, entonces sin saber nada van directo al Zohar, que es el magnum opus de la Kabbalah, ¿no? Y hay un problema, no lo entienden. O si entienden, entienden una cosa superficial y no es el objetivo. Entonces, empezando por la Torá, que es no solo el primer texto que yo insisto y aparte estimulo a todo el mundo a leer, sino que además dentro del texto bíblico vamos a encontrar libros específicamente que sí son de Kabbalah. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, con la visión de Ezequiel, el capítulo 1, es literalmente cábala profética. El libro de los Salmos es literalmente cábala mágica. El Génesis, por supuesto, podríamos relacionarlo directamente con la cábala luriánica o teórica, con lo cual, sin esa primera base, todo lo demás es como un castillo de naipes que en cualquier momento se puede caer, ¿no? Claro, y generar eso un problema, porque entonces no solo la gente se confunde, sino que se pone en contra. Dice, pero yo pensé que era otra cosa, ¿no? Entonces me parece importante este primer paso, como mínimo. Ujú. Em, Hablas del conocimiento espiritual y haces como una aclaración para separar un poco la paja del trigo, por decirlo de alguna manera. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conocimiento espiritual? Bueno, a ver, hay dos cosas y estos son los conflictos que trae la Kabbalah. Ujú, Parece incluso contradictorio dentro de lo que es el lenguaje cabalístico propiamente dicho, porque una cosa es conocimiento, que podríamos ligarlo al intelecto, y otra cosa es lo espiritual, que podríamos generarlo o ligarlo a lo que es la sabiduría. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso digo conocimiento espiritual. Es decir, hay una parte que inexorablemente va a ser teórica y hay otra parte que va a ser práctica, meditativa, que va a tener que ver con lo espontáneo, que va a tener que ver con las emociones. Aquí yo quiero aclarar algo, Aurelio, que me parece súper importante. Dentro de la Kabbalah hay como un complejo, un error con respecto a las emociones, ujú, y de hecho he leído y he visto declaraciones de personas que saben, que explican que las emociones son el peor enemigo. Y yo digo lo contrario, para mí las emociones son el mejor amigo de aquel aspirante, de aquella persona que intenta tener conocimiento espiritual, porque es desde ahí por donde se empieza. Es ujú. decir, es decir, y esto tiene que ver un poco con lo que comenté antes del libro de Ezequiel.
si nos vamos a trabajar dentro de lo que es la Kabbalah propiamente dicha, la visión de Ezequiel, el profeta Ezequiel, profetiza desde el ámbito emocional, desde Yetzirah, esto para la gente que sabe, ¿no? Entonces, profetiza desde ahí, no se profetiza o no se sube o no se eleva tan alto, se eleva en Yetzirah, que es donde están las emociones. Entonces, juntamos las emociones con el intelecto y entonces sí podemos ascender. Podemos ascender a través del sendero del medio, del derecho, del izquierdo, pero sin esas dos columnas, sin esas dos energías, nos quedamos como en la superficie, como en una cosa plana, como flotando, cuando en realidad lo que queremos hacer es ahogarnos extáticamente en este conocimiento, ¿no? Bien. Vamos a hablar de la meditación hebrea. ¿Cuál es la diferencia de la meditación hebrea de las otras que podemos conocer, que son tan difundidas y conocidas? Claro. A ver, hay muchas diferencias. La meditación hebrea, para empezar, no propicia el estado de relax, no propicia la relajación, ni encontrar la paz, ni ascender al jardín del Edén. Es otra visión, es otra cultura, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la India, del yoga y de este tipo de meditaciones. El interés de la meditación dentro de la Kabbalah, en primer lugar, es equilibrar las energías, para después poder drenar espiritualidad, divinidad, desde lo alto hacia abajo, hacia donde se sienta la rosa del Sharon. Es decir, la posibilidad de ascender para después descender. No es el interés de relajarnos, calmarnos y estar todo el tiempo tranquilos y bien, que se supone que es un estado previo a la meditación de la Kabbalah. Entonces, hay diferencias importantes y sobre todo, y esto me parece muy importante, gracias por tu pregunta, porque me parece súper importante aclararlo, cuando la gente se acerca a la meditación, cree que aparte va a ser un ejercicio contemplativo. Y hay algunas tareas, hay algunos trabajos que sí son contemplativos, pero hay otros ejercicios que son físicos. Hay otros ejercicios que son sumamente movilizadores a nivel emocional. Hay ejercicios extáticos, hay ejercicios en donde se pierde muchas veces el conocimiento, hay ejercicios de repetición de letras y de palabras y de permutaciones y de gematrias, ¿no? Que forman parte de lo que es la meditación dentro de la Kabbalah y que poco y nada tienen que ver con la meditación que viene más de Oriente, ¿no? Podrían ser complementarias en todo caso para aquel que practica Zen, Vipassana, Mindfulness y decir, bueno, y Podría también ser, agrego, podría serlo. sí, podría ser complementaria o podría ser el inicio, es decir, la base, porque con esa base, digamos, si una persona ya sabe interiorizar, sabe respirar, sabe separar una cosa de la otra, ¿sí? Sabe separar, digamos, lo que es el mundo de la vigilia, el mundo sólido, ¿no? Los ruidos, las luces, los pensamientos y demás, obviamente está mucho más entrenado y le va a resultar mucho más fácil hacer la meditación dentro de la Kabbalah. Ujú. La Pero postura física en esto, ¿cómo interviene? Digamos, ¿es es muy buena tu importante? pregunta. ¿Puede ser sentado, acostado? No sé. Mira, hay varias posturas. Si lo que hacemos es trabajar desde lo que es la Kabbalah contemplativa o la Kabbalah Iyunit en hebreo, la posición siempre va a ser sentado Ujú. con la planta de los pies apoyadísima en la tierra. O sea, el contacto a tierra es fundamental y esto, digamos, es sin excepción, y sobre todo, insisto, para lo que es la Kabbalah Iyunit, la Kabbalah contemplativa, en donde tú, por ejemplo, proyectas en tu mente un fondo blanco con una letra o una palabra hebrea de color negro, y entonces la letra se empieza a mover y empiezan a suceder cosas.
Pero para la otra Kabbalah, lo que es para la Kabbalah Nebuit o la Kabbalah profética, hay posturas proféticas. Y cuando digo esto suena como medio raro, son todas posturas que figuran en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en donde, bueno, no son fáciles de mantener durante el tiempo necesario para hacer, por ejemplo, una permutación o un recorrido permanente a través del alefbet, a través del alfabeto hebreo. Digamos, son posturas para las cuales hay que estar físicamente preparado. No es tan sencillo. Hay otras que sí, hay otras que son acostados, por ejemplo, ¿no? De cúbito dorsal, muy cómodo, como si fuera, digamos, una meditación de yoga nidra, que no es yoga nidra, pero comenzamos con una especie de relajación estilo yoga nidra, y una vez que partimos, bueno, ahí vienen otros ejercicios. Pero, digamos, hay posturas diferentes para casos diferentes, no se medita todas las veces lo mismo, tenemos que tener en cuenta que hay meditaciones que tienen que ver con los astros, o sea, no sé, Saturno debe estar de determinada manera y Marte de otra en determinado horario, porque a cada planeta lo rige determinado ángel, y a su vez las horas de regencia son diferentes. No, si entramos, si entramos en la parte, sí, podemos Muy, estar muy un rato profunda. largo hablando de esto. Ya que las estabas nombrando a las letras hebreas, a ver, eh, ¿cómo funcionan? ¿Son arquetipos? ¿Tienen el poder de transformar la realidad? Que mucho se habla de eso. Em, Tú hablas de que, vos hablas, perdón, te iba a vocear, su sonido, su vibración, que reverbera en la psique, el alma, produce cambios sutiles. Eh, a ver, hablemos del funcionamiento y las letras hebreas en sí mismo, ¿qué son? Mira, las letras hebreas son arquetipos hebreos, y cuando digo arquetipos, indico que son formas que se van llenando de contenido a lo largo del tiempo de la vida de la humanidad. Es Ujú. decir, no es una cosa que hubiera quedado fija, aunque sí cada letra es fija porque su forma no cambia, pero su contenido, es decir, la energía y la vibración que produce, va aumentando a medida que la humanidad va avanzando en el tiempo. Esto es una explicación macrocósmica, ¿no? De lo que sucede con la letra hebrea. Pero a su vez, el hecho de que sea un arquetipo implica que esté en el inconsciente. Para la Kabbalah, todo el macrocosmos está reflejado en el microcosmos, o sea, no hay ninguna cosa que esté separada del todo, por mucho que nosotros tengamos esa percepción. Entonces, las letras hebreas son los ladrillos de la creación. Es decir, para la Kabbalah, las 22 letras hebreas son la 22 parte del infinito, que es quizás complejo de entender porque estoy tratando de dividir el infinito y claro, hay como ciertas dificultades, pero tenemos la ventaja de que conocemos el peso, es decir, el valor numérico, la pronunciación, la forma, cómo se llena a esa misma letra, esa consonante, porque son 22 consonantes, y las podemos utilizar para recrear y por lo tanto transformar la realidad, en lo que los cabalistas llaman Leshanot Sidrei Breishit, es decir, cambiar el orden de la creación. Es una pretensión no menor, ¿no? Que no todos pueden hacer, pero que tiene la particularidad de que cada letra puede ser como un símbolo, entre comillas, mágico para producir ese cambio. Entonces, el cabalista o el aspirante a cabalista conoce esas letras, pero, digamos, no ya de memoria, obviamente, ¿no? Sino que conoce todo su significado, el significado asociado, el significado bíblico, cabalístico, exegético, lo que cada rabino dijo de cada una de las letras, lo que se le puede agregar a cada letra. A esto, digamos, obviamente hay que sumarle muchos conocimientos, ¿no? A nivel general.
pero las letras tienen esta particularidad, son efectivamente o tienen el poder de transformar la realidad. Ujú. Em, Me había pasado el tema del árbol de la vida. ¿Cómo se integra en la meditación? Bueno, a ver, hay diferentes niveles y diferentes gustos. Hay personas que le prefieren o eligen meditar en el árbol de la vida y hay personas que prefieren meditar en letras o en versículos bíblicos o hacer una exégesis cabalística, es decir, una gematria, trabajar con las letras y los números y demás. Todas estas posibilidades son válidas dentro del trabajo de meditación con el árbol de la vida. Tenemos obviamente las sefirot o las emanaciones, que son las pelotitas, ¿no? Las bolitas de las 10 del árbol de la vida, en donde la idea es ir subiendo como si fuera a través de una escalera, ¿sí? A través de los senderos, haciendo paradas en cada una de las emanaciones, en cada una de las sefirot, o no, y trabajar cada sefirá, trabajar cada emanación, que es a su vez una cualidad personal que refleja cualidades de Dios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar, vamos a poner el conocimiento, ¿no? La información, la palabra, la pregunta y la respuesta, los cuestionamientos, el estudio, el trabajo, la enseñanza. Voy a trabajar con la sefirá que se llama Hod, o que es esplendor, ¿sí? No se trata solo de trabajar con esa sefirá, que uno podría, por ejemplo, si quiere contemplar el nombre en hebreo de esa sefirá para desarrollar o mejorar esas cualidades, sino que a su vez hay todo un trabajo emocional, porque Hod está dentro del ámbito emocional, hay un trabajo emocional muy importante que podríamos decir asociativo desde el punto de vista psicológico, que nos ayuda a ir hacia adentro y darnos cuenta de cómo nos relacionamos con estas cualidades que acabo de decir. Y yo estoy mencionando únicamente, solo para no meterme en polémicas, estoy mencionando únicamente las cualidades positivas de la sefirá, pero la sefirá también puede tener cualidades negativas, por ejemplo, negativas entre comillas. Hod, por ejemplo, está muy relacionado con la astucia, con la mentira, con la trampa. Entonces, uno diría, pero entonces si medito en Hod, ¿medito también en eso? Sí, porque el trabajo es equilibrar una cosa con la otra. Por eso tu pregunta anterior con respecto a las diferencias de la meditación de Oriente, ¿no? También incluye esto, ¿no? Entonces, el árbol, a mí me gusta más el tema letras, a mí me gusta más el tema versículos, a mí me gusta más seguir la línea del rabí Abraham Abulafia, que trabajaba literalmente con permutaciones de letras y de los nombres de Dios, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de meditar como le parezca. Hay gente que medita aprendiéndose de memoria un versículo, incluso está en el libro, y repite ese versículo varias veces hasta que la energía del sabio que dijo ese versículo lo posee al meditador y a partir de ahí pasan cosas. Ya que lo nombraste, me adelanto a una pregunta que tenía reservada para más adelante. Los 72 nombres de Dios, Sí, ¿no? sí. ¿Es un número especial? ¿Cómo se ve dentro del mundo de la Cábala? Bueno, a ver, es tan especial como todos los demás números y nombres de Dios. Yo entiendo que tiene más difusión igual que el Anabecoag, que es el nombre de 42 letras de Dios. Tiene incluso más hasta sentido, si uno quisiera, mágico. Y esto tiene más que ver con que son fórmulas, son permutaciones de letras de nombres de Dios que se supone que producen determinado efecto. No estoy diciendo que esto
ni sea un problema, ni esté mal, ni nada, ¿vale? Esto cada uno hace lo que quiere, pero no es ni siquiera demasiado judaico. Ya sabemos que la Cábala es el misticismo judío propiamente dicho, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hablamos de los 72 nombres de Dios, hablamos de una técnica griega que se llamaba bustrofedón, que lo que hacía era primero leer un versículo tal cual como está, luego leerlo al revés y después volver a leerlo tal cual como está. Entonces, se mezcla una letra de lo primero, una letra de lo segundo y una letra de lo tercero. Y eso hace una fórmula y eso se supone que produce determinado efecto. Quiero aquí aclarar algo que me parece súper importante. El efecto lo pone uno con la creencia de que eso funciona. Ah, Si vos no crees que eso va a funcionar, lo mismo que un tratamiento médico, lo mismo que otras cosas, si vos no crees que va a funcionar, y acá tiene que ver la fe, el apego, etcétera, entonces no va a funcionar. mm, Si a vos te llama y estás entusiasmado y decís, esto va a funcionar, yo estoy segurísimo que esto es así, seguramente que va a funcionar. Lo mismo sucede ya con la cábala mágica, con lo que son los amuletos, las kemiot, ¿no? Las segulot, los encantamientos. Va a funcionar en la medida que vos realmente creas que funciona. Si no, bueno, es una fórmula más. ujú. Hay un punto de partida que decís bien. El Debekut o la Debekut, ¿qué es? A ver, la de Beckut es el apego, si yo lo traduzco literalmente. Ujú, Pero cuando hablamos de apego, hablamos de, claro, a diferencia de otras culturas, hablamos de unión. Y de esa unión que no se puede separar, que es inseparable. Eh, es importante recalcar esto, porque la de Beckut surge cuando vos estás convencido de que algo es así o de que algo va a funcionar o lo das por hecho. La de Beckut no funciona, y muchas cosas dentro de la Kabbalah no funcionan, imponiéndolas desde el intelecto. No. Yo entiendo que, incluso esto tiene que ver un poquito con lo que mencionabas antes, yo entiendo que hay mucha cosa intelectual alrededor de la Kabbalah y está bien, me parece súper válido y sí, y sigan estudiando y avancen y me parece excelente, pero si no está equilibrado con el otro lado, que es la meditación, lo espontáneo, lo natural, el arte, lo intuitivo, es desequilibrado y por lo tanto deja de ser Kabbalah para ser una cosa meramente intelectual y teórica. ujú. Entonces, esto, digamos, tiene un sentido importante y aquí viene el problema, que era un problema que también tenían los rabinos en el medioevo, aquí en España. La de Bekut o el apego es hacia Dios, no hacia el estudio. Hay otro temita más importante que se suma. Muchos rabinos, muchos estudiosos, muchos cabalistas tienen de Bekut relacionado con la Torá, es decir, de Bekut hacia la Torá, lo cual podría ser idolatría perfectamente, y de esto se trabaja incluso desde el punto de vista femenino, todo lo que significa eso, ¿no? Entonces, la de Bekut es con Dios, no es con la Torá. La de Bekut es con Dios y no es con el rabino jefe. La de Bekut es con Dios y con ninguna otra cosa. Mm. Entonces, es un concepto bastante absoluto que mucha gente no entiende, ¿no? Mucha gente que está muy bien cree que es el amor, el afecto, ¿no? El apego, el cariño. No, es esta emoción o este sentimiento absoluto, ¿sí? Por Dios o por la unidad. Y nuestra percepción, que esto, bueno, es en general así, es de separación. La percepción es que Dios está afuera en algún lugar. Mm. Y en realidad, Dios no está afuera, o podría estar afuera, pero también adentro.
arriba, abajo, de costado y en 5 dimensiones, según explica el Sefer Yetzirah, que es hasta lo que el humano podría eventualmente llegar a percibir. Ujú. Entonces, claro, digamos, cuando entramos dentro de lo que es desmenuzar o ir al detalle del estudio de la Kabbalah, nos encontramos con estas cosas, nos encontramos con que, sí, porque la de Bekut. Ajá, ¿y cómo desarrollar la de Bekut? Y además, dentro de la Kabbalah, tú sabes que tenemos la posibilidad de permutar las palabras y las letras de tal manera de formar otra palabra que tenga el mismo peso. Si yo voy a la raíz de la palabra de Bekut, que es Dalet, Bet, Kuf, puedo formar otra palabra que es Dibuk, que significa demonio. ¿Cómo puede ser que aquello que está relacionado con la de Bekut, que es el apego infinito, más tierno, más puro, más absoluto a Dios, tenga el mismo peso que la palabra demonio? No, lo dejo. Lo dejas ahí. Vale. ¿Sí? Avanzamos. También, volviendo al tema de la meditación, un poquito. Dices que la escritura también puede ser un método meditativo. ¿Mm? Esto es Sí. interesante. Y, Sí, y estamos hablando de qué tipo de escritura, ¿no? a ver, en principio la escritura regular, normal, ya de por sí es un ejercicio meditativo porque estás de alguna manera proyectando, Mm. ¿no? A través de tu mano y en materia, ¿no? En materia literalmente, algo que está en tu pensamiento. Entonces, eso es primer paso. Pero el segundo paso, cuando hablamos de la escritura dentro de la meditación, dentro de la Kabbalah, es muy importante tener en cuenta lo que es la técnica, que en el libro no la explico porque es bastante compleja. Primero, la idea es escribir rápido, escribir, no un garabato, escribir rápido y que se entienda. Pero después, sumado a esto, está la idea de que hay que escribir en hebreo. En hebreo, tú no escribes en cursiva, no existe la letra cursiva, a ver que se entienda, como en castellano, en donde una letra se une a la otra. Ujú. En hebreo todas las letras son separadas y están separadas, ¿vale? De hecho, los escribas, cuando se equivocan en la escritura de la Torah, tienen un problema muy serio si se les juntan 2 letras, porque 2 letras juntas forman una tercera. Y me cambiaste la energía y ya no me sirve. Entonces, bueno, entonces el trabajo de escribir está relacionado con la Kabbalah extática, de vuelta con Abulafia, en donde en uno de esos arrebatos pasionales o proféticos llega información y con los ojos cerrados escribes lo más rápido posible. Yo te puedo asegurar que cuando termina ese momento, ¿no? ese éxtasis, y ves lo que escribiste, porque la idea es que puedas ver lo que has escrito, parece un mensaje extraterrestre. Tiene coherencia, tiene sentido, ¿no? Y está bien escrito, digamos, no es que son palabras sueltas, inconexas, ¿no? Sino que tiene una coherencia, ¿no? Y uno dice, esto ya es otra cosa. Esto acá es como una posesión, otra vez, es como una posesión de esa energía que mueve la mano. No es uno quien mueve la mano, sino que hay una energía X que mueve la mano y hace la escritura de las letras en hebreo. Ujú. Ya que estás mencionando, dijiste la palabra extraterrestre, también me voy adelantando y vamos picoteando de aquí para allá. Em, hablas o mencionas el tema de Los Ángeles. Sí. En este contexto de Cábala, en este contexto de misticismo hebreo, del judaísmo, ¿son extraterrestres estos ángeles a los cuales se refiere la tradición? Que sácame un poco de la duda. Sí, a ver, eh, vamos a ver, tenemos la dificultad de que el tema ángeles está, digamos, muy ligado a la religión.
no a la religión judía, sino en todo caso a la religión cristiana, en donde hay categorías, en donde, digamos, se ve o se toma a los ángeles de diferente manera. Para la Kabbalah, los ángeles no son de la tierra. Eso significa que son extraterrestres. Bien. Esto no significa que sean hombrecitos verdes con los dedos largos, ¿no? Y esa cosa así. No lo descarto tampoco, porque no lo sé, pero están relacionados con energías que obviamente nos exceden ampliamente, y la Torá está plagada, pero cuando digo plagada, me refiero literalmente a esto, de referencias a ángeles. No ya solo para aquellos que ya han leído, por ejemplo, vuelvo otra vez a la visión de Ezequiel, ¿no? Con la carroza de Ezequiel y los ángeles y demás, sino, bueno, podemos hablar de los Nefilim, ¿no? De los gigantes, de los ángeles caídos, de los vigilantes en el libro de Isaías. Podemos hablar de los pasajes de los libros del libro de Jueces, en donde la profeta Débora se queja de que cierto pueblo de una estrella que existe no ha venido a ayudarla. Esto es literal, ¿eh? Y yo no estoy inventando, quiero decir, estoy tomando todo esto de fuentes hebreas, además de la Torá propiamente dicha, ¿vale? Con lo cual, digamos, yo perfectamente puedo decir, sí, los ángeles podrían ser extraterrestres y podrían tener diferentes categorías o niveles, porque dentro de la Kabbalah, tú sabes, hay cielos, ¿no? Hay 7 cielos y además hay planetas, y cuando entras a profundizar un poco más, insisto, dentro de la Kabbalah tenés el Sefer Yetzirah, que nos habla de que cada planeta tiene un ángel regente y que cada ángel rige en diferente horario, y hay además versiones de los distintos cabalistas, de los más encumbrados, ¿no? El Ari, Jaime Vital, Saadia Gaón, ¿no? Cada uno tiene, digamos, su lista diferente de niveles de ángeles. O sea, digo, no es que uno solo se le ocurrió, sino que hay varios cabalistas que dicen, no, sí, esto está bien, el horario no me coincide, para mí es diferente el de Venus con el de Mercurio, pero están. Bien. Encontré algo interesante en cuanto a la elevación espiritual a través del agua. Ajá, sí. Uh-huh. ¿Le puedes contar a los amigos de qué va y por qué el agua? Claro, bueno, a ver, obviamente la primera referencia al agua es el vientre materno. Y cada vez que pensamos en agua, pensamos en purificación, en renovación. Todo aquello que sea líquido va a tener que ver con la posibilidad de crecer y transformar la energía interior. En el libro yo comento bastante sobre el tema de la mikve o la mikvah, que es, ¿no? esta piscina de agua, que es de agua natural, en donde se producen, y esto lo hablo yo por experiencia propia, se producen cambios y se producen situaciones que podríamos decir paranormales, porque no son normales, paranormales, a través del agua, literalmente. Supongo que tiene que ver el entorno, es decir, yo no, digamos, hablo de mi experiencia, ¿ok? Uh-huh. Entonces, supongo que tiene que ver el entorno, supongo que tiene que ver la Debekut, ¿no? Lo que uno efectivamente cree que va a suceder, o el deseo de recibir, que es otra de las definiciones de Kabbalah, ¿no? Pero el agua produce este cambio fundamental como si uno renaciera. Tal como figura en el Génesis los 40 días del diluvio, ¿no? Para que la tierra se renovara. Hay todo un ritual alrededor del agua. Yo estoy hablando de la piscina de agua, pero de hecho puedes ir al mar, como iban nuestras abuelas, o al río, ¿no? Y hacer tu mikvah, es decir, hacer tu inmersión en el agua
y salir renovado. Esto también tiene que ver con el bautismo, ¿no? Más adelante, tomado de diferente manera. Pero el agua, yo muchas veces insisto en que así como hay cosas que se calman con el aire, hay cosas que se calman con el agua. Y para mí el agua reviste toda esta cosa femenina que es la Kabbalah. Fíjate que la Kabbalah incluye no solo palabras en femenino, sino el trabajo propio de la Kabbalah, que es recibir, recibe lo femenino. Lo masculino da y lo femenino recibe. ¿No? Entonces, toda esta cuestión de recibir va a estar relacionado, incluso me haces pensar, mira, me haces pensar, va a estar relacionado incluso con recibir aquello que el hombre, y cuando hablo del hombre hablo masculino, ¿sí? Aquello que el hombre da. Es decir, la mujer tiene que ser un recipiente adecuado o debería tener su recipiente pulido, y cuando digo recipiente me refiero a la parte física, emocional y mental, para recibir aquello que el varón o aquella energía que la puede penetrar. Y aquí, bueno, acá tenemos que entrar en un tema ideológico con Bien, respecto no, a los... estoy pensando que en la época del feminismo lo que estás diciendo, algunos se empiezan a rasgar las vestiduras, pero no, ¿vale la aclaración o no vale? No lo sé. Sí, claro, 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 claro. A ver, eh, hay que entender algo que es fundamental, me parece a mí, y es que Dios no es ni masculino ni femenino, pero la Kabbalah, que significa recepción, es femenina. Y los cabalistas que durante años y años y años están trabajando con la Kabbalah, lo que están haciendo es recibir energía femenina, recibir a la Shejinah, que es el aspecto femenino de Dios, aquí abajo en Malhut, que es la Sefirá o el mundo o el espacio más femenino de todos. Es decir, hay esta cosa de que, digamos, hay misoginia, sí, hay misoginia en la Torá, es cierto, la hay, y que después se expresa a niveles de religión, no a niveles de misticismo, que no es lo mismo, No. no es lo mismo, ¿ok? Entonces, claro, digamos, yo en mis clases yo me refiero a Dios diciéndole él barra ella, pero esto lo decía yo hace 25 años atrás, cuando el movimiento feminista que hay ahora no existía, ¿no? Entonces tenía, digamos, discusiones, porque como él barra ella, no, él es él, no, 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 es él barra ella porque Dios contiene los dos géneros. Ujú. Y claro, nosotros podemos elegir, ¿no? Decidir si Dios es masculino o Dios es femenino, si queremos conectarnos con el aspecto masculino de Dios a través de el estudio y a través únicamente del conocimiento y del intelecto, o con la parte femenina, con la parte intuitiva, con la parte espontánea, natural, etcétera, ¿no? Ujú. Así que a mí me parece súper interesante. De estos temas tenemos para, bueno, para conversar y debatir horas. Sí, 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 ya lo creo. Em, no vamos a entrar en nombres que lo tenía guardado, pero digo para los amigos que nos están escuchando, para que conozcan el libro. Tú hablas o vos hablas del Tikkun, hablas de lo que no nos contaron del Pardés, Así. también del Magit, Ujú. etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar acá más que nada como invitación. Vale, Si me permitís, me voy a tomar esa licencia. Lo iba a claro. preguntar, sí, pero lo dejo en el campo de a ver qué es. Em, de la Cábala, o de la Kabbalah, quedan muchos secretos todavía por revelar porque el libro justamente va de meditaciones y secretos de la Kabbalah. ¿Qué crees que todavía es materia que da para mucho más? Digo porque
después de tantos miles de años que los tiene, y llegamos al presente donde hay una eclosión, y también estoy pensando que atrae más interés tal vez fuera del mundo digamos, del pueblo judío, y hay gente que no tiene absolutamente noción, ni siquiera no tiene una religión propia y se ve atraída simplemente o por la curiosidad, el conocimiento, lo que fuera. Ujú. ¿Hay más secretos por revelar de la Kabbalah? Hay infinitos secretos por revelar de la Kabbalah, porque la Kabbalah se sigue creando a medida que el universo sigue avanzando. Es decir, hasta que el universo no deje de existir, o el mundo, Mm, voy a achicarlo, ¿vale? Porque nosotros creemos que que estamos solos y que, digamos, somos los únicos que sabemos o estudiamos de Kabbalah, cuando en realidad hay infinitos mundos que deben estar sabiendo y estudiando de Kabbalah, ¿ok? Pero vamos a hablar de nuestro mundo. Es decir, hay infinitos conocimientos, infinitas secretos, infinitas revelaciones todavía por aparecer dentro de la Kabbalah. Y estas revelaciones, estos secretos, tienen que ver con el correr de los tiempos, es decir, en la medida que el mundo avanza o retrocede, en mm, la medida que van pasando los años y se van cumpliendo ciertas cosas, van surgiendo o llenándose los arquetipos que hablábamos antes con más contenido. Al llenarse con más contenido hay cada vez más descubrimientos, más asociaciones para hacer y para intentar profundizar dentro de lo que es propiamente dicho el Adam, el hombre, que creemos que sabemos, que hemos avanzado un montón, lo cual es cierto, pero nos faltan infinitos conocimientos aún. ujú. Y para cerrar, ¿qué es la cábala terapéutica, tu método? Vale, sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que yo intento hacer es aplicar los conocimientos de Cábala, integrar lo que he aprendido de Cábala, el árbol de la vida, las letras hebreas, la meditación, al ámbito terapéutico. De hecho, yo trabajo con el árbol de la vida, que al ser un sistema de equilibrio dinámico, puedo Ujú. ver perfectamente dónde está el desequilibrio de la persona que viene a atender una sesión. No solo se puede ver eso, lo puedo ver yo, y obviamente esto se trabaja de a dos, porque no se asume nunca una postura de autoridad ni nada, pero sí se puede ver de qué manera eso va a equilibrarse o va a desequilibrarse peor. Y esto a través del árbol de la vida. El árbol de la vida, digamos, además de las 10 sefirot, tiene los senderos que conectan a esta sefirot. A cada sendero le corresponde una letra hebrea. Entonces, de alguna manera, sabiendo, teniendo el conocimiento, vos podés saber cómo equilibrar determinada emoción, determinada situación. Podés saber qué es lo que va a suceder y qué es lo que sucedió leyéndolo a través del árbol de la vida. Y esto es, digamos, es muy interesante porque el árbol de la vida tiene múltiples aplicaciones. Se puede aplicar, por ejemplo, a lo que está sucediendo ahora en el mundo, ¿no? Y se puede leer desde el árbol de la vida o se puede leer lo que le sucede a una persona desde el árbol de la vida. Y esto es sumamente interesante y aparte es rápido. Es decir, es rápido, no son esos métodos o esas terapias que duran años y que al final uno termina deshecho y malherido porque no encuentra el alivio que va a buscar. Y aquí no solo, digamos, a través de este método no solo hay alivio, sino que también hay soluciones a problemas bastante serios, ¿no? Ujú. Bien, yo satisfecho por este primer encuentro, Ruth, Ruth Perkovich. Eh, Ha sido un placer charlar con vos, básicamente porque quería tener la mirada de una mujer sobre la Kabbalah, y me he despertado un poquito, ¿no? De Vale. mucho prejuicio
acerca del tema, digo, del tema en cuanto a creencias previas de temas puntuales, nada Sí. dramático en absoluto. Creo que los Ujú. amigos se van a quedar con un poquito de interés, por decir, no solamente un poquito, demasiado en algunos temas, porque en el libro que acabamos de presentar hoy, que está ahí, La Rosa de Sharon, Muy Meditaciones y bien. Secretos de la Cábala. Creo que van a encontrar mucha información. Está escrito desde, te diría, no digo autobiográfico, porque contás cosas de cómo Ujú. llegás, tu formación y demás, y abrís puertitas donde dejás también la inquietud. Más preguntas, menos respuestas. Ruth Perkov, Así es. muchísimas gracias por este diálogo que fue interesantísimo para mí y espero que para los amigos también. Tu despedida. Gracias, gracias Aurelio por esta charla. La verdad que a mí me interesa no solo poder difundir la Kabbalah, sino hacerlo a través de personas que están comprometidas con el camino, con el crecimiento espiritual como vos, y la posibilidad de llegar a un público diferente, quizás a un público que capaz que ya estuvo en contacto con la Kabbalah, pero no terminó de profundizar todo lo que hubiera querido. Y la verdad que me parece súper interesante no solo hacerlo, sino que la gente sepa que existe la posibilidad de aliviar temas a través de la Kabbalah, de generar conocimiento, de crear cosas nuevas, incluso de transformar la realidad mediante la palabra. Muchas gracias, Ruth. Y a Gracias, los amigos Aurelio. que nos han acompañado hasta aquí, como siempre, nuestro agradecimiento también y la promesa de un próximo encuentro aquí en las entrevistas de Tú mismo. Hasta entonces. Gracias.